en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Es difícil saber cuándo empezó. No, no es difícil. Lo sé exactamente. Fue en la parada, como siempre. La misma parada, la misma hora, el mismo frío que se te mete hasta los huesos, aunque no llueva. Llevaba años haciendo la misma rutina. Salir de la fábrica a las 11:30, caminar las 7 cuadras hasta la avenida central y esperar el último autobús que me llevaría a casa. Siempre el mismo autobús, el 427, el que me dejaba a 2 cuadras de mi departamento, donde mi esposa, Clara, y los niños ya estarían dormidos, o al menos eso esperaba. La presión por llegar a casa era palpable, no solo por el cansancio, sino por la promesa silenciosa que le había hecho a Clara de no llegar nunca más tarde de la 1. Era una de esas noches de invierno tardío, con una humedad pegajosa que el viento helado no lograba disipar. La banca húmeda de la parada brillaba bajo la luz de sodio que parpadeaba intermitentemente, como un ojo cansado. El poste con las rutas, desgastado por el tiempo y la intemperie, mostraba los horarios borrosos. Yo siempre me fijaba en el 427, casi por costumbre, aunque me supiera la secuencia de paradas de memoria. Esa noche, sin embargo, algo estaba fuera de lugar. No era el horario que parecía el de siempre. Era un pequeño detalle en la lista de rutas. Debajo del 427 había un número que no recordaba haber visto antes, 666. No solo el número en sí, que me hizo fruncir el ceño, sino el destino que aparecía junto a él, ninguna. Me pareció una broma de mal gusto, o un error de imprenta. Lo ignoré, claro. ¿Quién no lo haría? Pero la vista se me quedó clavada en ese ninguna por un segundo más de lo que hubiera querido, y un escalofrío que nada tenía que ver con el frío de la noche me recorrió la espalda. El 427 llegó, o al menos eso creí. Sus luces delanteras se abrieron paso entre la niebla baja que empezaba a formarse, y el familiar chirrido de los frenos me hizo soltar un suspiro de alivio. Por fin. Pero algo era distinto. El autobús era del modelo antiguo, sí. El que solía circular a esas horas, pero su pintura azul oscuro parecía más opaca, casi absorbente, y el sonido era demasiado silencioso. No el ronroneo pesado del motor diésel al ralentí, sino un zumbido bajo, casi inaudible, como el de un insecto gigante. Cuando se detuvo, el vapor de su escape no olía a diésel quemado, sino a algo metálico, a óxido y a ozono, como después de una tormenta eléctrica muy cercana. Subí. El interior estaba casi vacío, lo que no era raro a esa hora, pero los pocos pasajeros que había estaban inmóviles, como estatuas. Un hombre mayor con un sombrero calado, una mujer joven con la mirada perdida en la ventana y un joven con la cabeza apoyada en el cristal rayado que parecía dormir. El ambiente era gélido, un frío que no venía del aire acondicionado, sino de una quietud profunda. Me senté en uno de los asientos del fondo, cerca de la ventana. El asiento, cubierto con una tela áspera y gastada, se sentía extrañamente pegajoso, como si la humedad de la banca exterior se hubiera trasladado al interior. Intenté ignorarlo, atribuirlo al cansancio, a la imaginación. Pero el olor a diésel, que siempre me había parecido un signo de vida, de movimiento, ahora se mezclaba con algo más. Algo dulzón y rancio, como flores marchitas dejadas en un charco de aceite. Miré a la mujer de la ventana. Su reflejo era borroso, pero su silueta parecía demasiado rígida, casi bidimensional. Sentí la necesidad de toser, de romper el silencio, pero la garganta se me había secado. El autobús arrancó sin el habitual traqueteo, deslizándose por la avenida con una suavidad inquietante. El autobús continuó su ruta, o lo que yo pensaba que era su ruta. Las primeras paradas eran las esperadas, la panadería de la esquina, el viejo cine, la plaza, pero luego el conductor no giró en la calle habitual, siguió recto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Se habrá equivocado de ruta?, pensé, con una punzada de ansiedad. Ya era tarde y cada minuto contaba. Me incliné hacia adelante, dispuesto a preguntar, pero algo me detuvo.
el conductor. Su espalda era ancha, vestida con el uniforme estándar, pero la gorra estaba tan baja que no se le veía el rostro en el espejo retrovisor. Parecía una silueta recortada. Pasamos por calles que no reconocía, callejones oscuros que nunca antes había visto desde el autobús. La luz de sodio de las farolas se volvía más escasa, más débil y cada vez más amarillenta, tiñendo el mundo exterior de un color enfermo. El autobús se detuvo bruscamente en una parada vacía, una que no existía en mi memoria. No había poste con rutas, solo un muro grafiteado y un anuncio parpadeante en una marquesina rota. El anuncio no mostraba publicidad, sino una serie de símbolos sin sentido, que cambiaban rápidamente como si el proyector estuviera averiado. Eran formas angulosas, como huesos rotos, y luego se convertían en algo parecido a insectos, y luego en rostros distorsionados. Todo esto en un ciclo rápido y nauseabundo. Nadie se movió en el autobús, nadie intentó bajar. El hombre del sombrero, la mujer de la ventana, el joven dormido. Todos seguían inmóviles. El zumbido del motor se hizo más profundo, casi un gruñido. El frío en el interior se intensificó y pude ver mi propio aliento. Mis manos se apretaron sobre mis rodillas y el sudor frío me empapó la frente. La presión por llegar a casa se mezclaba con un miedo creciente, una sensación de que algo fundamentalmente incorrecto estaba sucediendo. En la parada desconocida, la puerta del autobús se abrió con un silbido seco. El joven que parecía dormir se levantó. Lo hizo con una lentitud antinatural, como si sus articulaciones estuvieran oxidadas. No se estiró, no bostezó. Simplemente se puso de pie, su cabeza aún ligeramente inclinada. Caminó por el pasillo con pasos que no hacían ruido, y al pasar junto a mí, pude ver su rostro. No estaba dormido. Sus ojos estaban abiertos, fijos, de un color gris pálido, y su piel tenía una textura cerosa, como la de una muñeca vieja. No parpadeaba. Su boca estaba ligeramente abierta, revelando dientes que parecían demasiado largos, demasiado afilados. No era el joven que vi al subir. No podía serlo. Salió del autobús y se perdió en la oscuridad casi de inmediato, no caminando, sino como si se disolviera en las sombras de los callejones. La puerta se cerró con el mismo silbido. Intenté voltear la cabeza para ver si la mujer o el hombre del sombrero habían notado algo, pero mis músculos estaban tensos, congelados. Solo pude ver sus reflejos en el vidrio rayado de la ventana. Eran más nítidos ahora, extrañamente definidos, y sus ojos, antes ausentes, parecían seguir mi movimiento. Un escalofrío de terror puro me recorrió. Saqué mi teléfono, tembloroso, intentando llamar a Clara. Necesitaba escuchar su voz, la normalidad. Necesitaba que alguien me dijera que todo era una pesadilla. La llamada no conectó. Solo un pitido monótono y luego una voz metálica que decía: el número marcado no existe. Lo intenté de nuevo, lo mismo. El frío dentro del autobús no era solo del ambiente, sino que parecía venir de dentro. Un escalofrío que no lograba sacudirme. El olor dulzón y rancio se había intensificado y ahora tenía un matiz metálico, como a sangre vieja. El autobús siguió adelante, adentrándose aún más en la oscuridad de la noche, en calles que no tenían nombre. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero una parte de mi mente, la más terca y racional, se negaba a aceptarlo. Es el cansancio, me decía. Es una ruta de desvío temporal y el teléfono se quedó sin señal. Pero sabía que no era cierto. La evidencia se acumulaba, ineludible. Decidí que tenía que ver al conductor. Tenía que preguntar, tenía que exigir una explicación. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban como gelatina. Caminé por el pasillo, sintiendo las miradas fijas de los dos pasajeros restantes en mi espalda. Sus reflejos en el vidrio ahora parecían seguirme, sus cabezas girando lentamente. El zumbido del motor se hizo más fuerte y el olor metálico dulzón era casi insoportable. Al llegar a la altura del conductor, pude ver la parte posterior de su cabeza cubierta por la gorra. La luz tenue del panel de control iluminaba solo el borde de su mandíbula. Estiré una mano dudando y toqué la barra metálica que separaba la cabina del conductor del resto del autobús.
Estaba helada, mucho más fría que el aire. Disculpe, dije, mi voz sonando ronca y débil. ¿Podría decirme a dónde vamos? Esta no es la ruta 427. El conductor no respondió. No se movió. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Me atreví a inclinarme un poco más, tratando de ver por debajo de la gorra, y entonces lo vi. No era un rostro humano, no del todo. La piel, si es que era piel, era de un gris pálido, casi translúcida, y parecía estirada sobre una estructura ósea demasiado prominente. Sus ojos, en la penumbra, eran dos orificios negros y hundidos, sin brillo, sin vida. Y en el dorso de su mano que descansaba sobre el volante, había una herida abierta, pero no sangraba. En su lugar de la carne desgarrada, emergían pequeños filamentos negros como raíces que se retorcían lentamente. No había sangre, solo esa cosa oscura y viva. Mi mente se desconectó por un instante. Un grito se ahogó en mi garganta. Retrocedí tropezando, sintiendo el metal frío de la barra contra mi mano, el vidrio rayado de la ventana del conductor, reflejando una imagen distorsionada de mi propio horror. Volví a mi asiento, no corriendo, sino arrastrándome con la vista fija en la espalda del conductor. Mis piernas apenas me sostenían. El aire dentro del autobús se había vuelto denso, pesado, como si cada respiración costara un esfuerzo monumental. El zumbido constante del motor ahora parecía modularse, como un coro de voces bajas, ininteligibles, que se elevaban y bajaban. Miré a los dos pasajeros restantes, el hombre del sombrero y la mujer. Ya no estaban sentados de la misma manera. El hombre tenía la cabeza inclinada en un ángulo imposible, y su sombrero, antes bien calado, ahora se había deslizado, revelando una porción de su frente. La piel ahí era de un color verdoso, con una red de venas oscuras que pulsaban débilmente. La mujer, por su parte, había girado completamente hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, idénticos a los del joven que había desaparecido. Su boca estaba entreabierta, y pude ver la punta de una lengua que no era rosada, sino de un gris violáceo. Intenté hablar, forzar una pregunta, un grito. ¿Qué son ustedes?, balbuceé, pero mi voz era un susurro que se perdió en el zumbido. Ella no respondió con palabras. En su lugar, levantó una mano lentamente y me señaló. Su dedo era largo y huesudo, y la uña, rota y sucia, parecía rasgar el aire. Fue un gesto de acusación, de reconocimiento. En ese momento mi teléfono, que creía sin señal, vibró. Era Clara. Atendí con manos temblorosas. ¿Dónde estás?, preguntó su voz distante con estática. Estoy en el autobús, cariño, pero no sé dónde estoy. Algo no está bien. Hubo un silencio en la línea, un siseo. Escuché un autobús pasar hace un rato, dijo ella, su voz ahora más clara, pero con un tono extraño. Pero no era el tuyo. Sonaba diferente, y luego vi una sombra muy grande pasar por la ventana como si el autobús fuera transparente. Y olía como a carne quemada. La llamada se cortó. El zumbido del autobús se hizo ensordecedor, y el olor a carne quemada que Clara había mencionado ahora llenaba el interior del vehículo, mezclándose con el dulzón y metálico, un hedor que me revolvía el estómago. El autobús se detuvo por tercera vez en lo que era claramente un descampado. No había luz de sodio, solo la oscuridad de la luna oculta por nubes densas. La única luz venía del propio autobús, un resplandor mortecino que apenas iluminaba la tierra árida y los restos de basura que se esparcían por el suelo. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, el hombre del sombrero se levantó. Su movimiento era aún más lento, más forzado que el del joven. Al pasar, pude ver que la tela de su chaqueta estaba rasgada en el hombro y debajo no había carne, sino una masa oscura y fibrosa que se retorcía lentamente. Su piel verdosa se extendía por su cuello y sus ojos eran como pozos sin fondo. Al llegar a la puerta no bajó un pie primero. Simplemente se inclinó hacia adelante y se dejó caer. Su cuerpo golpeó el suelo con un sonido sordo y luego, con un crujido espantoso, su espalda se arqueó de una manera antinatural.
Sus extremidades se retorcieron como ramas secas. No gritó, no hizo ningún sonido. Solo se quedó ahí, una forma retorcida en la oscuridad, y de su boca abierta, un hilo de lo que parecía ser una sustancia viscosa y negra comenzó a escurrirse. El olor a carne quemada se hizo tan intenso que tuve que cubrirme la boca y la nariz. La mujer, la única pasajera restante además de mí, me observaba con esos ojos vacíos. El autobús casi vacío ahora estaba verdaderamente vacío, excepto por nosotros dos. La banca húmeda exterior que había visto al bajar el hombre no estaba simplemente sucia. Estaba cubierta con una mancha oscura y brillante que reflejaba la poca luz del autobús como un charco de petróleo espeso y vivo. Mi mente ya no intentaba racionalizar, solo había terror puro y absoluto. Sabía que no podía moverme, sabía que no podía gritar. Estaba paralizado, esperando mi turno, esperando lo que fuera que me esperaba. La mujer se levantó. Su movimiento era fluido, a diferencia de los otros. Se acercó a mí, sus ojos fijos en los míos. Su rostro, antes ceroso, ahora parecía estar en constante cambio. Sus rasgos se suavizaban y endurecían, como si la piel fuera de cera derretida. No tenía gorra ni sombrero, y su cabello era una maraña de hebras finas, como telarañas. Se detuvo frente a mi asiento, su aliento, frío y con el mismo olor dulzón y metálico, golpeando mi rostro. No dijo nada, pero el zumbido del autobús se intensificó, y las voces bajas se volvieron más claras, aunque aún ininteligibles, como un coro de lamentos distantes. Extendió su mano, la misma que me había señalado antes, y tocó mi mejilla. Su tacto era helado, como el de una serpiente. Sentí como el frío se extendía por mi piel, adentrándose en mis huesos. El autobús se puso en marcha de nuevo, sin que el conductor hiciera movimiento alguno. Giró bruscamente y la mujer se retiró de mí, volviendo a su asiento, pero esta vez se sentó en el del conductor. La gorra, que había cubierto el rostro de la figura anterior, ahora estaba en el suelo, revelando un cráneo deforme y vacío. El autobús aceleró y el paisaje exterior se convirtió en una mancha oscura. El letrero de destino, que antes había mostrado el 427 y luego el 666, ahora parpadeaba con una sola palabra, una palabra que se grabó a fuego en mi mente: cosecha. El zumbido del motor era ahora un rugido, y el interior del autobús comenzó a vibrar. Las ventanas, el vidrio rayado, parecían distorsionarse, y las imágenes reflejadas en ellas eran grotescas, como si el mundo exterior se estuviera derritiendo. El autobús no era un medio de transporte, era una trampa, una máquina, y yo era parte de la última corrida. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si mi corazón intentara escapar. El miedo ya no era una emoción, era una condición, una parte de mí. La mujer, sentada en el asiento del conductor, giró la cabeza hacia mí y por primera vez sonrió. Sus dientes eran demasiado largos, demasiado afilados, y sus ojos, negros y vacíos, brillaban con una luz propia en la oscuridad. El autobús se detuvo una última vez, con un chirrido de metal retorcido, en medio de la nada. La puerta se abrió, y supe que esta era mi parada. No sé cómo volví. No tengo recuerdos claros de los momentos posteriores a esa última parada, solo flashes, como fotografías viejas y borrosas. El frío penetrante, el olor a carne quemada, el zumbido constante en mis oídos. Desperté en mi cama, con Clara a mi lado, su respiración suave y regular. El sol entraba por la ventana, normal, cálido. Pero yo no era el mismo. El miedo no se había ido. Se había quedado conmigo como una segunda piel. Cada noche, cuando el sol se pone, siento esa punzada de ansiedad. Ya no puedo esperar el autobús. No puedo acercarme a una parada después de la medianoche. La luz de sodio parpadeante me trae de vuelta el recuerdo de esos ojos vacíos. El charco de diésel en el suelo ahora huele a ese dulzón metálico, a carne quemada. El poste con las rutas, antes un simple indicador, ahora me parece un monumento a lo que vi, una señal de advertencia que nadie más puede leer. Y lo peor de todo es el zumbido. Lo escucho siempre,
un zumbido bajo como el del motor de ese autobús que se mezcla con el silencio de la noche. Y a veces, cuando estoy solo, lo escucho más fuerte y puedo distinguir las voces. No entiendo lo que dicen, pero sé que están ahí y sé que me llaman. Clara me mira con preocupación. Dice que no duermo bien, que hablo en sueños, que estoy pálido. Me pregunta qué pasó esa noche, pero no puedo contárselo. ¿Cómo podría? ¿Quién me creería? Sé que el autobús sigue circulando. Sé que sigue haciendo su ruta, su cosecha, y a veces por las noches, cuando el zumbido es más fuerte y el frío me cala hasta los huesos, me acerco a la ventana. Miro hacia la avenida y juro que puedo ver las luces, tenues y opacas, de un autobús que se desliza en la oscuridad sin hacer ruido, buscando su próxima parada, mi parada. Y el miedo es un residuo que ha quedado en mí para siempre, como una mancha imborrable en el alma. Un recuerdo de la sombra que bajó en mi parada y nunca realmente se fue. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.